Lecciones en el desierto, y vamos a ver otro de los incidentes donde se manifiesta lo que podríamos decir la carnalidad de los hebreos ante las circunstancias que no les eran favorables, porque ahí Dios los está, como decimos, puliendo, los está forjando en su carácter, y eso a veces cuesta, transformar el carácter de una persona, y es el trabajo de Dios con nosotros. ¿Cuánto le hemos costado? Pero ahí vamos, gracias a Dios por su paciencia y misericordia, y Él utiliza las circunstancias para poder formar el carácter del cristiano, porque una cosa es estar entusiasmado, emocionado, pero otra cosa es madurar. El entusiasmo dura un rato, unos días, pero la madurez se logra a través de los años y de circunstancias donde nuestra fe es probada. Si le seguimos creyendo a Dios, entonces maduramos. Pero si no le creemos a Dios, permanecemos estancados y espiritualmente inmaduros. Vamos a orar que Dios nos esté edificando. Padre, gracias, nos encomendamos a ti para que tú nos edifiques esta noche. Ábrenos el corazón y el entendimiento en el nombre de Jesús. Te lo pedimos. Amén. Amén. Bien, probablemente el mensaje de hoy lo vamos a dividir en dos partes. Lo hemos titulado Fe y obediencia para alcanzar las promesas de Dios. Vamos a leer la historia y entonces vamos a ir derivando algunas lecciones, y especialmente hay dos cosas muy importantes que suceden aquí. Se muestra un grupo incrédulo y se muestra un grupo de fe. El grupo de los que dudan son más que los que creen. Muchas veces los que creen son pocos. Así se manifiesta en esta historia. Dice Números capítulo 13, versículo, vamos a ver desde el versículo 17, pero antes de eso les doy un trasfondo histórico sobre esto. Bueno, los hebreos han salido de Egipto camino a la tierra prometida, e iban a ser ellos dueños de una tierra que fluye leche y miel. Hay entusiasmo después de haber sido esclavos por 400 años, ahora entusiasmo, hay ilusiones, hay sueños de llegar a esa tierra. Salen de la tierra prometida y Dios de Egipto, y Dios no se lo lleva por el camino corto, sino que se lo lleva por un camino largo. ¿Por qué? Lo dijimos, porque Dios los quería entrenar para la guerra. No estaban preparados todavía para recibir la bendición, porque allá en la tierra prometida iban a encontrar guerra, y ellos todavía no podían pelear, no creían en Dios lo suficiente, no estaban entrenados, y Dios se los lleva por el camino largo. Pero esto que está sucediendo aquí sucede aproximadamente un año después de haber salido de Egipto. Se tardan ellos un mes de Egipto para llegar al Sinaí, y ahí en Sinaí es donde Dios se manifiesta, donde les da la ley, donde caen, lo que vimos la vez pasada, caen en la idolatría de nuevo, y ahí se quedan varios meses, muchos meses estacionados en Sinaí. Ahí es donde Dios les revela el libro de Levítico, donde construyen ellos el tabernáculo, y al cabo de varios meses, entonces Dios, digamos, hace que reemprendan la jornada para la tierra prometida. Y se van entonces directo a un lugar que se llama Cades Barnea, que podemos decir es la frontera ya de la tierra prometida. Están cerca, pero no saben lo que va a pasar. No saben que todavía van a haber 40 largos años. Sin embargo, sí la podrían haber obtenido ahí pronto, y no lo lograron, y tuvieron que pagar 40 años. Pero ¿qué es lo que les pasó? ¿Por qué perdieron la bendición si estaban ya al borde?
Inclusive aquí Moisés envía 12 espías que se atraviesen la tierra, vean las ciudades, pero vean los frutos que se dan ahí y que regresen y traigan el informe. Eso es previo a la conquista. El plan original de Dios no era que vagaran 40 años en el desierto. No, el plan de Dios es que tomaran la tierra al año de haber salido de Egipto. Creo que no está tan mal el plan. Pero perdieron la oportunidad. Y esto no es problema de Dios. No es problema de Dios, fue problema de ellos. Así que no era para echarle la culpa a Dios, como a veces en nuestras vidas, nuestro fracaso le terminamos echando la culpa a Dios y diciendo que esto es bien complicado, la vida cristiana, y que Dios nos ha complicado la vida, y que los de la iglesia, y que el pastor, y que los líderes, y que los demás son los que tienen la culpa de nuestros fracasos espirituales. No hay nadie más que uno mismo, hermano, por más duro que parezca. Decía un hombre: si yo tuviera que darle una patada atrás a la persona responsable de mis fracasos, no me podría sentar por una semana, dijo. Entendemos el punto, ¿verdad? O sea, me tendría que dar a mí las patadas, porque yo soy el que produce mi fracaso. Dios no, Dios es limpio de todo eso. Bueno, ya les estoy adelantando un poco, pero bueno, leamos entonces. Decimos capítulo 13, versículo 17. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Negev y subid al monte. Esto los 2 espías, y observad la tierra cómo es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, o cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas. Y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, o si en él hay árboles o no. Esforzaos y tomad del fruto de la tierra. Y era el tiempo de las primeras uvas. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Amat. Y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón, y allí estaban Ahimán, Sesai y Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto. Llegaron hasta el arroyo de Escol, y de ahí cortaron un sarmiento como un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo de las granadas y de los higos. Imagínense que para cargar un racimo de uvas en un palo entre 2, no era esas uvitas que nos venden a nosotros en Navidad. Eso era un racimo enorme y pesado. Los frutos que daba esa tierra. Entonces dice versículo 24: y se llamó aquel lugar el valle de Escol, por el racimo que cortaron de ahí los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos ahí a los hijos de Anac. ¿Quiénes son ellos? Son gigantes, gente de gran estatura, alrededor de unos 3 metros. Amalek habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros.
Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra? Para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Y si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Entonces toda la multitud habló ¿de qué? De felicitarlos. ¿De qué? ¿Hablaron de qué? De apedrearlos. ¿Y qué estaban haciendo de malo ellos ahí? ¿Los habían ultrajado, insultado, o qué les estaban haciendo de mal? Diciéndoles: no les temamos a los gigantes, Dios está con nosotros. Eso es lo que estaban diciendo, y los querían apedrear por eso. Bueno, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. ¿Y qué hizo aquí Moisés? ¿Se recuerdan? Él le dijo a Jehová: no lo hagas, Señor, sino a mí mátame, pues ráeme de tu libro, pero no los vayas a matar a ellos. Tremendo. Pero ¿qué es lo que está pasando acá? Bueno, a continuación también Dios le dice a Moisés: mira, no van a entrar a la tierra prometida hasta que se mueran todos los que salieron de Egipto, y yo le voy a dar la tierra prometida a los hijos de ellos. Todos los menores de 20 años son los que van a heredar la tierra, pero todos los mayores de 20 años que salieron de Egipto van a morir en el desierto a lo largo de 40 años vagando. Bueno, cuando los israelitas oyeron esto de parte de Jehová, no lo estamos leyendo, pero se lo estoy relatando, dice que dijeron: bueno, vamos a conquistar la tierra prometida, como que se arrepintieron de haber hecho ese, como decimos, ese gran relajo que hicieron. Se arrepintieron, y entonces dijeron: no, vamos a conquistar la tierra. El día siguiente, y se armaron, y Jehová le dijo a Moisés: diles que no vayan, porque yo ya no estoy con ellos. Y viene Moisés y les dice: dice Jehová que no vayan. No, pero vamos a ir. Otra vez voluntariosos. Solo a morir fueron, porque Jehová no estaba con ellos. O sea, es una terquedad que mostraban. Pero bueno, veamos algunas cosas muy importantes acá. Como les decía, ellos podrían haber heredado la tierra prometida
allí, al año de haber salido de Egipto, no necesitaban ir a vagar 40 años. Y ellos mismos, los que habían salido, los mayores, hubieran visto la tierra prometida y hubieran comido de sus frutos. Pero no sucedió así. Perdieron la oportunidad. Claro, ellos le echaron la culpa a Moisés y a Aarón, pero en realidad, hermanos, el problema fue de ellos. En Dios no hay problema. Dios mantiene su fidelidad sobre sus promesas. Y miren lo que dice en 2 de Corintios capítulo 1 versículo 20. Porque todas las promesas de Dios son en Él, ¿qué son? Sí. Y en Él, amén. Por medio de nosotros para la gloria de Dios. O sea, todas las promesas que Dios ha dado son en Él, son sí, son en Él, amén. Tal vez nosotros dudamos de que no, pero Él dice sí, se cumplen. Para eso las he dejado, para que nosotros las creamos, las tomemos, las reclamemos ante Dios y hagamos lo que esas promesas dicen, porque hay promesas que son condicionales, ¿verdad? Si no oro, pues no recibo. Si oro sin fe, no voy a recibir. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Orar con fe y orar así como Dios quiere. Y entonces voy a recibir. Ahora, cuando uno se encuentra en sus estados de desgracia, debe de preguntarse, ¿y aquí quién tuvo la culpa? ¿Por qué he venido yo a esto? Duele llegar a reconocer, no, si es que yo soy el que tengo la culpa de esto. Dios no. Yo me metí en este problema. Yo soy el que me he metido al desierto. ¿Le creo? No le he creído a Dios. He sido burro, duro. Eso es lo que me tiene acá. Es raro, les digo, encontrar a alguien así. Generalmente la gente no lo admite. Bueno, tal vez hay en su interior, pero yo lo que oigo muchas veces es que tiran la culpa a los demás. Que en la iglesia, que no sé qué, que es lo mismo de siempre, que aburren y echándole la culpa a la iglesia y a los hermanos de su desierto espiritual, de su fracaso espiritual. Entonces, por esa razón ellos se pusieron tercos y perdieron la tierra. Porque en Dios sus promesas son amén. Y Él las cumple. Tomemos sus promesas en serio. Ahora, como les digo, pudieron haber entrado, pero les faltó esto que se llama fe y obediencia. La vida cristiana es eso, fe y obediencia. A veces yo tengo que obedecer sin estar reclamándole a Dios que me explique por qué, que me convenza por qué. No, Él así lo dice, así lo voy a hacer y lo voy a creer. Si lo hago así, fabuloso, se cumple la promesa de Dios. Ahora, cuando no hay enfoque en Dios, sino en los obstáculos, ahí viene el problema. Cuando no estoy viendo a Dios, sino que estoy viendo los problemas, ahí me derrumbo. Por eso uno debe de mantener un enfoque en Dios todos los días. Tener su tiempo a solas con Dios, porque ahí es donde uno se fortalece y se reanima. Miren lo que está sucediendo acá. Las cosas que dicen los 10 espías incrédulos. Eran 12 espías, 10 no creían y solo 2 creían. Ahora nos dice entonces en el versículo del capítulo 13, versículo 27. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella, buen fruto. Más el pueblo, ¿qué quiere decir? Pero, aquí vienen los peros. Pero el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes, fortificadas, y también vemos ahí a los hijos de Anac. Ahora, cuando nosotros vemos todo esto, las ciudades fuertes, amuralladas, gigantes, y categóricamente dicen: no podremos contra ellos.
y nosotros éramos como langostas a la par de ellos. Así nos veían ellos como langostas y así nos veíamos nosotros a nosotros mismos. Ellos acababan de ser esclavos, toda la vida habían sido esclavos. Había toda una mente que cambiar ahí. Siempre pensaban igual en todas las cosas. Imagínense ustedes cómo ha de pensar un esclavo. Un esclavo que lo han explotado, lo han engañado, le han hecho malas jugadas, lo han dejado sin comer, le prometen, le ilusionan en algo cuando quieren sacarle provecho y después lo abandonan, lo traicionan. El esclavo siempre está esperando ser desilusionado. Entonces ahora sienten que Dios los desilusionó. Y Moisés, como que aquello era de eso de tener una tierra prometida, era demasiado. Ahora, ellos dicen, venimos de la esclavitud, no hemos sido un ejército para combatir a estos. Y empiezan a compararse con las otras naciones. ¿Tenían razón o no tenían razón? Pongámoslo así, humanamente podrían tener razón. Sí, no eran un ejército entrenado como aquellos. Y si era cierto, habían gigantes y habían murallas enormes, sí es cierto. Pero el punto es que nosotros como cristianos, si nos fijamos en esas cosas, que la gente incrédula se fija, el mundo, más que en lo que Dios dice, estamos perdidos. Por ejemplo, tu salvación. Si tú te fijaras si mereces que Dios te lleve al cielo, ¿qué pensarías? Si tú crees que lo mereces, estás equivocado. Porque si te pones a pensar en tus antiguos pecados y en tus defectos que todavía arrastras y estás luchando con ellos, tú crees que te mereces la salvación. Humanamente no. Y tienes razón al pensar así, no te la mereces. Pero como Dios está en esto, y Dios es maravilloso, que aunque no te la merezcas, la salvación es un gran milagro, y es una gran victoria de Dios. Entonces la salvación te la da por gracia. De igual manera, toda nuestra vida cristiana va a ser así. Es por gracia, es porque Dios está en nuestra vida, Dios nos va a dar la victoria, Dios nos va a ayudar, Dios nos va a proveer, sean cuales sean las circunstancias. Entonces se requiere que nosotros andemos, como Pablo dice, por fe andamos y no por vista. Y fe entonces es creerle a Dios, porque lo que se ve son los problemas, hermano. Esta es la mentalidad de esclavos. Tenían que cambiar eso. Ahora tenían que confiar que eran hijos, eran escogidos de Dios, apoyados, respaldados, amados por Dios. Todo lo que Dios había hecho por ellos para sacarlos de Egipto, ¿no les parecía que ellos eran algo especial para Dios? Pero ellos no lo creían, siempre se veían como esclavos. Ese es el gran problema también de los cristianos, ¿verdad? Dudas cuando no hay que tenerlas. Porque Dios dice, ¿hasta cuándo me van a creer? Miren todo lo que Dios había hecho. Acababa de partir el Mar Rojo, donde pasaron en seco, y mató a todo el ejército de los egipcios. Guerras, Dios era experto en eso. Y de igual manera va a arrasar con los pueblos de Canaán. Entonces, ¿cuál es el problema? No había que tener esas dudas, porque Dios estaba con ellos. Ahora, también se exageran las dificultades. Hay cosas que son exageradas. Claro, los gigantes medían cerca de 3 metros, como Goliat. Y nosotros éramos como langostas. No tanto es así el asunto, ¿verdad? Tampoco como langostas. Y a nuestro parecer y al parecer de ellos éramos como langostas. Entonces cuando también no hay fe, uno se desanima y piensa las cosas peores.
O sea, uno ve las cosas demasiado dramáticas, piensa lo peor cuando la fe de uno se cae. Se exageran las dificultades. Ahora, se ve y se habla de cosas malas cuando no las hay. Porque dice aquí que hablaron mal de la tierra. Pero aquí hay una contradicción. Acababan de hablar bien, mostraron el gran racimo de uvas. Y después dice que hablaron mal de la tierra diciendo, esta tierra es una tierra que traga a sus moradores, se los traga. Ya eso suena a superstición. De esa manera hablaron mal de la tierra. Entonces el negativismo es tal que se comienza a ver mal todo. En nuestra vida cristiana puede ser así, que nosotros veamos que la vida cristiana no es, y si ya se nos metió eso en la cabeza, no es lo que nosotros queremos, ahí nos vamos a quedar. Pero eso es parte de nuestra negatividad, no es que sea así. No sé si usted se ha sentido desanimado muchas veces y usted dice, ¿y por qué me siento así? Probablemente lo que pasa es que usted anda pensando como que algo va a pasar, algo malo va a pasar. Se despierta y hoy siento malos presentimientos este día, como que algo malo va a pasar, ¿no? Amaneció oscuro y a saber qué va a pasar, ¿no? Ya se está llenando de supersticiones. Fuera las supersticiones, hermano. Aquí no hay que suerte, ni que hoy es viernes 13, ni nada de eso. Aquí es que Dios está con nosotros. Y aunque haya amanecido opaco o lloviendo, igual Dios está con nosotros y Dios es luz y estamos resplandecientes con Él. Entonces no caigamos en las supersticiones. También nos vemos a nosotros mismos por la opinión de otros y no la de Dios. Cuando dicen, vimos ahí a los gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langosta, y así les parecíamos a ellos. ¿Y cómo lo sabían? Probablemente esos hombres grandes, gigantes, los vieron chiquitos y dijeron algunas sus burlas o algo, probablemente, y ellos se las creyeron y se vieron así. 10, pero hay 2 de ellos que no se veían como langostas. Hay 2 de ellos que tenían furia y no eran como ellos. Y ustedes pueden ver gente que es llena, podríamos decir, llena de confianza. Tienen una gran seguridad y no andan pensando es que no soy suficientemente grande, que parezco débil, todas esas cosas que se piensan cuando hay un concepto negativo de uno mismo. A nuestro parecer, ¿cómo te ves a ti mismo? La timidez, el temor y todo eso. Dios quiere que seas alguien seguro, confiado. Hay un texto en la Biblia que dice que el justo, dice, su corazón está confiado como un león. ¿Has visto a los leones? La seguridad que se les ve, la mirada que tienen de seguridad. Pero has visto venados, animales nerviosos, que todo el tiempo están viendo y tienen movimientos nerviosos y una cosa y saltan, porque son animales de presa, animales que están acostumbrados a que los persiguen y los terminan matando y se los comen. Pero el león, ¿quién le va a hacer frente? Está confiado. Y dice la Biblia que el justo tiene un corazón como de león. O sea, cuando llegamos a confiar en Dios, somos tales que tenemos seguridad, hermano. Me llega y me dice, sí, lo mismo, pues me gusta mucho una descripción que hace la Biblia, creo que se allá por el libro de Samuel 2, donde menciona a los valientes de David y da el nombre de muchos de ellos y dice en una parte, dice, eran veloces, ligeros, dice, en las montañas, y dice, y sus aspectos
Las caras que tenían, dice, eran como caras de leones. ¡Wow! Los guerreros de David, el aspecto como de leones. O sea, eran hombres diestros para las batallas, experimentados en la batalla, en la guerra. Caras de leones. ¿Qué te da a pensar esto? ¿Será que tenían melenas largas? Puede ser, pero yo creo que hay más de fondo en esto. Era la expresión de la mirada de ellos. Era el semblante que tenían de león, confiados. Qué precioso eso, ¿verdad, hermano? Cuando llegamos a estar así con Dios. Tan contrastante con lo que ellos están diciendo. Langostas, como se veían. Que Dios nos quite los complejos, que Dios nos quite las inseguridades, que nos haga superar todas esas temores que probablemente por años nos han debilitado y no nos han dejado ser lo que Dios quiere que seamos. Y aquí no tiene que ver con estatura ni nada de eso, porque evidentemente físicamente habían gigantes y ellos a la par de ellos, claro, eran más pequeños, pero el gran problema era el corazón, la mente de ellos, que en la mente de ellos eran pequeños, en el corazón de ellos eran pequeños. Y tú te has fijado a veces personas pequeñas que logran mucho porque tienen seguridad y no se acomplejan. Yo no te voy a decir tomemos un curso contra los complejos o buscar la psicología. No, la perfecta psicología es la de Dios, es la confianza en Jehová. Entonces, si eso tenemos, hermanos, nos vamos a llenar de seguridad y confianza. Y eso se necesita para hacer la obra de Dios. De nuevo, valor para hablar de Él, valor para llevar a cabo las cosas. Imagínense ustedes el profeta Elías enfrentado contra 700 profetas de Baal y contra el rey Acab y la reina Jezabel, y enfrente todo el pueblo, él solo clamando a Jehová, hasta que hizo descender fuego del cielo y dio un gran impacto en ese reino. Él solo, pero era un hombre que él mismo se describe vivo en la presencia de Jehová. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Esa presencia en la cual él vivía, en esa atmósfera, a él le daba una gran seguridad. Pero cuando no tenemos nuestros tiempos a solas con Dios, ¿verdad? Ahí nos desanimamos, nos derrumbamos, nos descorazonamos. Me gusta mucho una imagen, por ahí en algún momento, en algún chat circuló. Eran unos gatitos que se veían de espaldas, y en la parte de abajo venían unos leones de regreso. Y decía así, donde están los gatitos: así entramos al cuarto de oración, dice, como gatitos, pero así salimos, dice, como leones. Porque el hecho de haber estado en la presencia de nuestro Dios nos bendice, nos fortalece, nos reanima. Qué precioso que nos ha dado la oportunidad que podemos tomar tiempo con Él. Vamos a llegar hasta aquí.